el planeta Marte. Es sin duda el que más causa extrañeza, sensación y desata la imaginación de todos los seres humanos. Desde los orígenes de la humanidad se ha pensado en que es algo mágico y único ese planeta. Muchos especularon sobre qué podía vivir en ese planeta, cómo era y qué había ocurrido y el por qué era rojo. He de decir que sin lugar a dudas Marte podría ser el hermano gemelo de la Tierra, ya que Venus, Tierra y Marte están en la zona habitable del sistema solar. Has de saber que en todos los sistemas solares hay un área habitable. Hay muchos sistemas solares en la Vía Láctea, en la galaxia y en otras miles y millones de galaxias. Hay una sola zona habitable que es la distancia entre la estrella y el planeta, que tiene la temperatura adecuada, que está a la distancia adecuada para que pueda sustentar vida. Todos sabemos que la vida surge de los componentes básicos. Cuando estos se dan, cuando se dan las condiciones básicas, cuando se da esa sopa primigenia, ese caldo de cultivo, surge la vida. Se ha especulado que Marte tuvo una apariencia similar a la Tierra, incluido Venus. En Venus ocurrió algo que lo convirtió en lo que es hoy, y en Marte también. Lo significativo es que Marte tenía un núcleo que también generaba un campo magnético. Una cuestión que no se aclara cuando se habla de la exploración espacial es la protección del campo magnético de un planeta. Para que pueda existir vida, es necesario que ese campo magnético nos proteja. En la Tierra, el campo magnético nos protege de los rayos solares, no de los rayos de la luz, sino de rayos cósmicos, de elementos que pueden incidir en nuestro ADN. Para que nuestro ADN no se vea afectado por esos rayos cósmicos, contamos con el campo magnético. Y donde se puede observar la actividad de ese campo magnético es en los polos, sobre todo si te vas a un bello paisaje en Noruega, podrás ver aquellas auroras boreales. Las auroras boreales no es otra cosa que rayos cósmicos que están interactuando con la atmósfera de la Tierra, pero no con la atmósfera, sino con el campo magnético de la Tierra. Eso es lo que nos está protegiendo y preserva la vida. Marte tuvo un motor planetario que generaba ese campo magnético, pero en algún momento se detuvo. Entonces Marte es poco probable que se pudiese convertir, terraformar, porque no cuenta con un campo magnético. ¿Cómo se pudiese recrear ese campo magnético? ¿Cómo se pudiese poner a funcionar ese motor planetario nuevamente? Pues la respuesta es que no se podría si ya se solidificó su núcleo. Si no se ha solidificado, si todavía está en estado líquido, pudiese ser posible con una tecnología que aún hoy en día no poseemos, pero pudiese ser posible. Ahora, la Tierra tiene ese motor planetario que genera ese campo magnético. Tenemos dos núcleos, el núcleo y un núcleo todavía interno, núcleo interno y núcleo externo. Esos núcleos giran y generan el campo magnético de la Tierra. En Marte ya no ocurre eso, por eso ya no se cuenta con ese campo magnético que proteja la atmósfera y también que proteja la posible vida que hubiese en el lugar. También la atmósfera se ralentizó porque no cuenta con la protección de ese campo magnético. Para que la atmósfera se conserve densa, que pueda sustentar vida, es necesario ese campo magnético. Si no, estaríamos como en un barril sin fondo. Se genera oxígeno y atmósfera en Marte y se pierde. Entonces se tendría que generar más de lo que se pierde cada año. Pero cada año se va a perder un porcentaje, cada año tendría que reponerse. Tendría que estar alguna tecnología dispuesta a generar atmósfera, a reponer la que se pudiese estar perdiendo. Pero ¿qué es lo importante que trae en la mente a todas las personas en el mundo? Es la misión Mars 2020. Esta es una misión espacial del programa de exploración a Marte realizado por la NASA. Pero recordemos que también hay otras agencias espaciales que están explorando otras partes. Sobre todo en la Luna hay una misión china que está explorando la Luna. En Marte también hay satélites de la agencia europea y de otros países. No nada más es la NASA.
Si mucho se habla y se dice que la NASA no nos quiere dar a conocer lo que descubre, también entonces pudiese decirse de la Agencia Espacial Japonesa, coreana, hindú. Recordemos que los hindús tienen la capacidad de llegar a la Luna. También China, y ya han enviado misiones, sobre todo China, a la cara oculta de la Luna. Y lo que causó polémica, recordemos, fue que manifestaron que el color de la Luna no es como nos había dicho la NASA. Eso es lo intrigante, eso es lo óptimo, lo que lleva y hace el cambio. Que las otras agencias nos van a decir lo que la otra no. Una de tantas nos va a ir revelando la verdad. Si no nos la dice la NASA, nos lo va a decir la misión china, si no la misión hindú, y si no alguna otra agencia de otro país. Entonces eso es lo que nos permite conocer más allá de lo que alguien pudiese querer que sepamos. Te diré que aquí lo importante, lo que causa intriga es que la misión Mars 2020 lleva un helicóptero. Ese helicóptero no se había probado en ninguna otra misión. Es el Ingenuity, que es un dron que servirá como demostrador tecnológico para buscar lugares y ayudar al Perseverance a encontrar la mejor ruta para llegar a objetivos. Esta aeronave, el dron Ingenuity, se desplegará desde la cubierta del rover y se espera que vuele hasta 5 veces durante su campaña de prueba de 30 días al principio de la misión. Pero como es un activo, como es algo de lo cual se dispone en la misión, se puede utilizar para lo que disponga la agencia espacial. Te aclararé que cada vuelo no puede durar más de 3 minutos porque también tiene una capacidad de respuesta y de carga. Sus hélices tienen que girar más rápido que en la Tierra para generar sustentación para que pueda volar en el planeta Marte, como lo ha hecho en estos días, y las pruebas han sido exitosas. Pero es diferente la atmósfera, entonces ese dron tiene que ser más potente y no puede durar tanto tiempo en el aire porque no cuenta con la energía suficiente. Por eso los vuelos tienen que ser cortos, de corta duración y de corta distancia. Las altitudes oscilan entre los 3 y los 10 metros sobre el suelo, cubriendo potencialmente una distancia de 600 metros por vuelo. Funcionará automáticamente y se comunicará con el Perseverance tras finalizar cada vuelo, como lo ha hecho estos días. Ha obtenido fotografías asombrosas, sobre todo en esta misión es cuando más fotos se han tomado a color, pero también hay una que no tiene explicación por qué hay fotos en blanco y negro cuando estamos en el siglo XXI. Nada justifica si hasta el teléfono más elemental con el que cuenta cualquier persona en su casa hoy en día tiene cámaras a color de más resolución de algunas de las fotografías publicadas en el portal de la NASA. A eso hay que encontrarle una explicación adecuada y convincente. Recordemos que la exploración espacial de Marte comenzó en el contexto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La ex Unión Soviética hoy es Rusia, pero la competencia ya no está centrada como originalmente. En un momento dado hubo 3 países que podían poner un satélite en órbita: Estados Unidos, la Unión Soviética y, aunque no lo sepas, México podía en los inicios. Después México perdió esa capacidad, países como Estados Unidos y la Unión Soviética perfeccionaron su capacidad y otros países a nivel mundial se incorporaron al club de los que podían poner satélites en órbita, y hoy hay un sinnúmero de países que lo pueden conseguir. México perdió su oportunidad y no se ve cuándo pueda retomarla, porque una cosa es construir un satélite que lo puede hacer cualquier universidad y otra cosa es contar con la lanzadera para ponerlo en órbita, que esa es la verdadera tecnología. Ahora, recordemos también que el interés de Marte y la posibilidad de que albergara vida se remonta ya a tiempos tan remotos como 1877, que ya es una época más actual, porque Marte intrigó a los egipcios, a los griegos, a los romanos, a los mayas, y ya en época más reciente, en 1877, se popularizó a nivel mundial cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli afirmó haber visto canales por todo el planeta, los canales de Schiaparelli. Entonces había incluso historietas y pasquines o pequeñas revistas donde relataban
que había habitantes en ese planeta, incluso lagos con dinosaurios, que era la imaginación de aquella época. Posteriormente, otros astrónomos intentaron comprobar la postulación del astrónomo estadounidense Percival Lowell, que sugería que los presuntos canales descubiertos por Schiaparelli eran un sistema de irrigación creado por seres inteligentes. Aunque no había pruebas reales de estas especulaciones, se creó toda una serie de teorías o mitos sobre supuestos marcianos que habrían visitado la Tierra. Incluso hay teorías que afirman que como hace millones de años Marte y la Tierra eran similares, contaban con atmósfera, contaban con campo magnético, contaban con atmósferas similares que tenían posibilidad de crear vida, agua líquida, océanos de agua líquida y la temperatura adecuada. En aquel momento se especula incluso que tal vez lo ocurrido en Marte, el que se haya detenido su motor planetario que generaba el campo magnético, su núcleo líquido se haya solidificado, pudo deberse también incluso a algo que pudiese haber ocurrido de una supuesta civilización que pudo haber existido en ese planeta. Algunos dicen que algunas especulaciones de investigadores y científicos tienden a decir que los seres humanos no estamos capacitados completamente para vivir en nuestro planeta. Necesitamos ropa, necesitamos darle tratamiento a nuestros alimentos y un sinnúmero de cuidados que si tú tomas un bebé recién nacido del Homo sapiens actual, no podría sobrevivir de forma alguna en la naturaleza. Entonces eso quiere decir que el ser humano actual no estamos completamente capacitados para vivir en la naturaleza sin las comodidades modernas. Si nos quitas toda la comodidad y todo lo que ha avanzado nuestra ciencia, un ser humano en la naturaleza no podría sobrevivir. Por eso algunos especulan que la falta de pelo, la falta de aptitudes para sobrevivir de manera adecuada, hacen pensar a algunos que pudiésemos venir o tener un origen diferente al que se argumenta en teorías como la de la evolución de Charles Darwin, que es la más aceptada y la que más se ha probado científicamente, pero que aún así no prueba que un bebé actual de Homo sapiens pueda sobrevivir en la naturaleza sin las comodidades modernas, sin algún adelanto actual. Le quitas toda la tecnología, toda la ciencia y todos los conocimientos y lo dejas en la naturaleza y no podría sobrevivir. Regresando a este intrigante planeta, el planeta Marte, te diré que iniciaron su investigación a través de las primeras misiones soviéticas, que tuvieron lugar a partir del programa Mars. Eso lo estoy hablando ya de la década de los 60. Otra sonda que llegó al lugar fue la Mars 1962 y después la Mars 1, pero se sucedieron las misiones soviéticas, pero también las Mariner, y también hubo misiones más destacadas también de estas de las exploraciones marinas que ocurrieron de 1960 a 1969. A fines de 1964 Estados Unidos envió la Mariner 3 a Marte, sonda que fracasó por problemas de ingeniería, pero en 1965, un año después, se envió la Mariner 4 que consiguió transmitir, ojo, las primeras fotografías tomadas de ese planeta de Marte. Por lo tanto, llegamos y evolucionamos hasta las Vikings, la serie Vikings, donde se argumenta que se hicieron varios experimentos, algunos no eran concluyentes sobre la posibilidad de vida en Marte, pero hubo uno que determinó que sí había vida en Marte, pero que fue ignorado hasta nuestros días. Pero aún así se ha determinado que existe la posibilidad de que haya vida microbiana en ese planeta Marte. Aunque también recordemos que fue la Unión Soviética que fue la primer potencia en lograr depositar en la superficie un vehículo de exploración astromóvil controlado a distancia. El primer rover que llegó a Marte lo envió la Unión Soviética. Ya con posterioridad han ido rovers de la Agencia Espacial Europea y de Estados Unidos actualmente, que es el que está haciendo investigaciones, y hay satélites de diferentes países que orbitan alrededor del planeta y que transmiten información a la Tierra. No se puede decir en tiempo real porque hay una distancia que hace que sea imposible el tiempo real. Tardan minutos en llegar las transmisiones a la Tierra y también la respuesta que se envía de la Tierra. Ya en el siglo XXI
Estados Unidos envió la Mars Odyssey en 2001 y en 2003 Gran Bretaña, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, envió la Mars Express, que permanece en órbita, y al Beagle 2, que desciende a la superficie pero no volvió a emitir señales desde aquel tiempo. Les hablo del 2003. Paralelamente a que lo hacía la Europa, lo hacía Estados Unidos con el Spirit y el Opportunity. También con posterioridad se envió la nave Mars Reconnaissance Orbiter, que fue lanzada a través de un cohete Atlas V en 2005 desde Cabo Cañaveral. Llegó a Marte en marzo del año 2006 y detectó acuíferos subterráneos. Ahora bien, en agosto de 2007 se efectuó el lanzamiento de la sonda Phoenix, que aterrizó en el polo norte de Marte a fines de mayo de 2008, y así se han estado sucediendo expediciones enviadas por la Tierra a Marte para tratar de dilucidar primeramente si se cuenta con agua que pueda alimentar una futura colonia, los materiales de la superficie, para ver si se pueden aprovechar para generar un hábitat para el ser humano ya de manera de largas estadías, no de una visita sino de largas estadías. Así tenemos una línea de exploración en el tiempo que va desde la Mars 1960, que ocurrió en el año de 1960, que tuvieron las dos Mars una falla en el lanzamiento, después el Sputnik 22 que fue destruido después del lanzamiento, hasta que por fin la Mars 1 el 1 de noviembre de 1962 se lanzó, y el 21 de marzo de 1963 recopiló información, pero lamentablemente posterior a eso se perdió información al llegar a Marte. Y así ha habido muchos fallos en las misiones y ha habido otras con éxito. En realidad se habla de un 50-50. 50% han fallado y 50% han tenido éxito, y de las que se considera éxito, algunas son relativo éxito y algunas son un éxito moderado. Un completo y rotundo éxito no lo ha tenido ninguna misión absolutamente que se haya mandado a Marte hasta el día de hoy. La más prometedora es la que ocurre hoy en día, la Mars 2020, porque va apertrechada con una tecnología más moderna, pero lo dejamos entre comillas porque eso de que envíen fotografías a blanco y negro nos dice que si no pudiese ser una simulación o algo más de parte de la agencia de la NASA, porque no es posible y no es justificable publicar fotografías en blanco y negro. Ya les reiteré que hasta el teléfono más económico cuenta con cámara color de más resolución, entonces es algo que no hay justificación alguna a eso que ha ocurrido. Sin lugar a dudas, por fin, en este siglo XXI se obtienen respuestas a eso que intrigaba al ser humano. Por fin, y al final de cuentas, se conocerán detalles que antes eran desconocidos, y para dejar de echar a volar la imaginación en la fantasía, se tendrán datos veraces, fidedignos y científicamente probados que nos permitan planear la posible habitabilidad de Marte para los seres humanos, y todos los planes estarán centrados en los nuevos descubrimientos, y se tendrá una mejor y mayor certeza de cómo generar un hábitat adecuado para el ser humano con los elementos veraces que están ahí en el suelo, que están constatados que existen, y ver las posibilidades desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la minería espacial en Marte, del turismo espacial en el Marte y del establecimiento de bases permanentes para de ahí explorar otros lugares del sistema solar y de nuestro espacio. De ahí se puede partir y seguir adelante en la exploración que no tendrá final en el ser humano. Recordemos que el sentido de exploración ha estado intrínsecamente ligado al ser humano. Por eso Cristóbal Colón se embarcó para descubrir un nuevo continente, una nueva ruta y que conllevó a un nuevo continente, y tantos exploradores como incluso Magallanes, que descubrió el estrecho de Magallanes, y así como fueron explorando y dando a conocer partes de nuestro bello planeta Tierra a los demás seres humanos. Ahora nos encontramos en una etapa diferente de aquellos exploradores que trataban de colonizar de costa a costa a los Estados Unidos, o de aquellos primeros mexicanos que colonizaban las tierras altas del norte, cuando desde el centro se veía tan lejano esos lugares y poco a poco se fueron colonizando. Estos y tantas otras preguntas serán respondidas de una u otra manera.
Sin embargo, el espíritu explorador del ser humano siempre estará ahí y por fin hoy, en 2021, en estos días, se verá recompensado ese esfuerzo con respuestas que querían escuchar. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.